Es cierto que en este momento, ninguna disciplina parece ser una fuente de alegría, sino más bien un motivo de tristeza. Solo escucha esto, como dice Hebreos 12:11. Eventualmente produce fruto apacible de justicia y paz en aquellos que han sido entrenados en ella. Musonio Rufo nos recuerda que si logramos algo bueno con un gran esfuerzo, el trabajo puede pasar rápidamente, pero el bien perdurará. En contraste, si hacemos algo vergonzoso en busca del placer, el placer puede desvanecerse rápidamente, pero la vergüenza perdurará. Ahora, imagina por un momento caminar por las calles de la antigua Roma y escuchar a los sabios hablar sobre la naturaleza del sufrimiento y la serenidad. Al mismo tiempo, en un rincón apartado de Judea, un líder espiritual enseña a las masas sobre el reino de los cielos y el camino hacia la paz interior. Aunque estos dos escenarios son distantes en geografía y cultura, convergen en una verdad profunda. Nuestra realidad no está moldeada por el mundo que nos rodea, sino por la lente a través de la cual lo vemos. Es intrigante notar las resonancias en sus discursos. Vamos a explorar estas conexiones en detalle, pero permítame darle una pista. Séneca reflexionó sobre por qué señalamos las heridas de otros cuando estamos llenos de cicatrices. En contraste, pero con un tono similar, Jesús preguntó por qué vemos la mota en el ojo de nuestro hermano y no notamos la viga en el nuestro. Por supuesto, desde una perspectiva cristiana, no se pueden equiparar figuras estoicas con la figura de Jesucristo, y esa no es nuestra intención. Figuras como Séneca, Marco Aurelio o Epicuro eran mortales con sus defectos, mientras que Jesús es visto por muchos como la manifestación divina en la tierra. Sin embargo, es innegable que ambos legados continúan inspirando y guiando a las generaciones actuales. Antes de profundizar en la vida y las enseñanzas de Jesús, exploremos el nacimiento y desarrollo de la filosofía paralela que se alinea con el estoicismo en muchos aspectos. En las bulliciosas calles de Atenas, la cuna de la filosofía occidental en el siglo IV a.C. El estoicismo nació bajo la guía de Zenón de Sitio. Influenciado por las enseñanzas de Sócrates y los cínicos, Zenón fundó una escuela en el Pórtico Pintado, de donde proviene el nombre de estoico. Los estoicos, liderados inicialmente por Zenón y más tarde por luminarias como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, sostenían que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza o el reconocimiento, sino en la virtud y la sabiduría. Para ellos, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a ello. Mientras que el mundo externo es volátil e incontrolable, nuestro mundo interno, nuestros pensamientos y acciones, están bajo nuestro control. Aquí radica la esencia de su filosofía: vivir en armonía con la naturaleza, aceptar lo que viene y encontrar la paz interior a través del autocontrol y la virtud. Uno de los emperadores más venerados de la antigua Roma, Marco Aurelio, un estoico devoto, escribió que la vida es corta y la naturaleza de la existencia es efímera. Vivir como en una montaña, similar a cómo Jesús enseñó a sus seguidores a no acumular tesoros en la tierra. Marco Aurelio nos recuerda la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de vivir con propósito y significado. Con estas profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la virtud, es inevitable cuestionar cómo estas enseñanzas estoicas se alinean con las de Jesús. ¿Era Jesús, el hijo de un carpintero en un rincón lejano de Judea, familiarizado con estos pensamientos, o es posible que de forma independiente llegara a conclusiones similares sobre la naturaleza humana y el propósito de la vida? Mientras tenemos estas preguntas en mente, viajemos a Judea y exploremos la vida y las enseñanzas de Jesús. Aprendamos cómo este líder espiritual, que transformó el curso de la historia, abordó temas como la riqueza, la vida y la verdad en el corazón del Imperio Romano, en una región marginada llamada Judea. Jesús de Nazaret nació alrededor del año 4 a.C., hijo de María y José. Creció en un mundo dominado por fuerzas políticas y religiosas. A pesar de ser una figura revolucionaria en su época, los registros históricos sobre su vida son escasos. La mayor parte de lo que sabemos proviene de los evangelios del Nuevo Testamento. En el contexto de Jesús, Judea sufría la opresión romana y la agitación religiosa. Sin embargo, en lugar de liderar una revuelta contra los invasores, Jesús propuso una revolución interna del corazón y el espíritu. Las enseñanzas de Jesús, profundamente arraigadas en la tradición judía, muestran sorprendentes paralelismos con la filosofía estoica.
Por ejemplo, en las bienaventuranzas del Sermón en el Monte, Jesús dice, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Estas palabras reflejan una mentalidad que valora la humildad y el desprendimiento de las trampas del ego, algo que los estoicos también apreciarían. Además, en el Evangelio según Lucas, Jesús advierte, «Cuídense y estén en guardia contra toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de sus posesiones». Este concepto refleja el núcleo del pensamiento estoico, que sostiene que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la riqueza de espíritu y carácter. Jesús, con su sabiduría, invita a sus seguidores a trascender las preocupaciones mundanas y centrarse en las verdades eternas, al igual que los estoicos. En esta intersección de enseñanzas, en este cruce entre la virtud estoica y el mensaje de Jesús, encontramos similitudes sorprendentes. La serenidad ante la adversidad, el autocontrol ante las tentaciones y la búsqueda incesante de la virtud son ideales que ambas filosofías comparten. Teniendo esto en cuenta, ¿podemos afirmar que Jesús era un protoestoico? Es más apropiado decir que ambos caminos, aunque separados por la cultura y la tradición, convergen en verdades universales. A medida que continuamos nuestro viaje, profundicemos en estas similitudes, especialmente en lo que respecta a la virtud y el autocontrol. Observemos cómo Jesús, al igual que los grandes pensadores estoicos, enfatizó la importancia de vivir con la integridad del propósito y la serenidad inquebrantable frente a las tribulaciones de la vida. En el centro de la filosofía estoica se encuentra una idea fundamental: la vida virtuosa es la única por la que vale la pena vivir. Los estoicos comprenden que la virtud no es simplemente un conjunto de reglas morales, sino el núcleo mismo de la vida. Para ellos, una vida buena y significativa implica vivir en armonía con la razón y la naturaleza. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, definió la virtud como una disposición selectiva consistente de acuerdo con la razón. En esencia, la virtud es vivir en armonía con la razón y la naturaleza. Pensemos en la serenidad de Jesús, incluso en el punto más alto de su sufrimiento cuando fue crucificado. Demostró una profunda aceptación y comprensión de su destino al decir, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Su serenidad frente a la adversidad es, en muchos sentidos, comparable a la serenidad que los estoicos aspiran a lograr. Epicuro, uno de los grandes estoicos, escribió en sus enseñanzas que no son los acontecimientos los que perturban a las personas, sino sus juicios sobre ellos. Esto es un llamado a comprender que nuestra reacción ante la adversidad es más determinante que las adversidades mismas. La conexión entre Jesús y los estoicos en la búsqueda de la virtud y el autocontrol es clara. Ambos ven el mundo externo como algo incontrolable, pero creen firmemente que el individuo tiene el dominio sobre su respuesta interna. Entonces, si Jesús y los grandes estoicos estuvieran juntos, ¿qué dirían sobre nuestra relación con el mundo material? Imaginemos por un momento a Jesús conversando con Marco Aurelio, el filósofo emperador. Mientras Jesús advierte sobre los peligros de la riqueza y la dificultad de que un rico entre en el reino de los cielos, Marco Aurelio reflexiona sobre el carácter efímero de las posesiones terrenales. Juntos, nos invitarían a desapegarnos de lo material y centrarnos en las verdaderas riquezas del espíritu y el carácter. Pero para profundizar en este diálogo imaginario, echemos un vistazo más de cerca a sus doctrinas sobre el desapego del mundo material en el siguiente capítulo. Imaginemos una tarde serena en Jerusalén, donde las piedras milenarias del templo reflejan la luz dorada del crepúsculo. En ese escenario, Jesús de Nazaret, con su expresión serena y profunda, se encuentra con Marco Aurelio, el filósofo emperador de Roma. Aunque separados por décadas y geografía, un vínculo invisible parece unir sus pensamientos. Marco de Galilea comienza, «Veo en tus enseñanzas una profunda sabiduría que resonará en las calles de Roma. Hablas del desapego de las riquezas, mientras yo he reflexionado sobre el carácter efímero de los bienes terrenales. ¿Cómo ves la relación entre el hombre y sus bienes?». Jesús, mirando al emperador con comprensión, responde con verdad, «Digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios». El emperador asiente, reconociendo la profundidad del mensaje, y responde, «En mis meditaciones, escribí que se necesita muy poco para una vida feliz. Todo está dentro de ti y en tu forma de pensar». Las riquezas a menudo sirven como una distracción de esta verdad. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y morados, mientras dos grandes figuras se sentaban en una terraza con vista a olivares y campos dorados.
Era una escena imaginaria en la que Jesús, con su mirada compasiva, compartía un diálogo profundo con Séneca, el destacado filósofo y consejero del Imperio Romano. Ambos líderes de sus respectivos contextos se encontraban en un entendimiento común. Reflexionaban sobre un tema que trascendía generaciones: el valor de las posesiones materiales en la vida de las personas. En medio de la conversación, surgía una pregunta profunda para todos: ¿qué valor le damos a las cosas materiales en nuestras vidas? ¿Nos definen o son simplemente herramientas que utilizamos para contribuir a nuestro bienestar y al de los demás? Séneca, con su voz firme y reflexiva, alzó una pregunta. He observado, maestro, que sus doctrinas ponen gran énfasis en el amor al prójimo. En Roma, también valoramos el bienestar de nuestra sociedad, aunque a menudo lo vemos a través del lente de la justicia y el deber. ¿Cómo percibe este amor y cómo puede manifestarse en acciones concretas? Jesús, con una mirada profunda y una sonrisa gentil, respondió: ama al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El verdadero amor no busca el propio beneficio, sino que se manifiesta en acciones para el bien de los demás. Es a través de este amor desinteresado que se construye un verdadero sentido de comunidad. Séneca asintió y mencionó sus propias enseñanzas estoicas sobre la simpatía y la interconexión de todos los seres. Veo resonancias con tus palabras en mis escritos. He dicho que el bienestar de toda la humanidad está interconectado. Si hay un beneficio común, entonces estamos todos conectados. Ambos líderes reconocieron que, a pesar de las diferencias en sus puntos de vista y prácticas fundamentales, la esencia del amor y la búsqueda del bien común era un hilo que los unía. Cada uno de nosotros, concluyeron, tiene la capacidad de enriquecer y elevar nuestra sociedad a través de nuestras acciones y decisiones diarias. Mientras el sol se desvanecía en el horizonte, la conversación entre Jesús y Séneca perduraba en el aire, recordándonos la importancia de la compasión, la empatía y el amor incondicional en la construcción de un mundo mejor. Al final de esta profunda exploración, surge una cuestión esencial. ¿Es posible fusionar la profundidad de la teología cristiana con la práctica y la razón del estoicismo? ¿Puede Jesús, con sus lecciones revolucionarias sobre el amor y la gracia, considerarse de alguna manera un Mesías estoico? Kevin Rowe, un experto renombrado en el Nuevo Testamento de la Universidad de Duke, resalta cómo a lo largo de la historia, el estoicismo y el cristianismo han compartido paralelos y puntos de convergencia. En el siglo II, Tulio se refirió a Séneca como «nuestro», y Jerónimo simplemente lo llamó «nuestro Agustín», en la Ciudad de Dios, reconociendo también la influencia de Séneca. Esta intersección entre ambas corrientes plantea una pregunta intrigante: ¿es posible armonizar ser cristiano con ser estoico? Algunos han intentado unificar estas filosofías, mientras que otros han subrayado sus diferencias, pero la integración completa puede ser un desafío. Se reconoce que un cristiano puede enriquecer su fe con reflexiones estoicas y viceversa. Josephson, especializado en estudios bíblicos, cita a Séneca para subrayar la importancia de absorber sabiduría de diversas fuentes filosóficas. Como comenta Dodson, mientras Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para mí, estoy convencido de que el estoicismo ha enriquecido mi comprensión y devoción cristiana. Kevin Bosch, especialista en psicología clínica y autor de Entre el pórtico y la cruz, respalda esta opinión y agrega: durante mi investigación, descubrí sorprendentes similitudes entre las ideas estoicas de Séneca y algunas posturas cristianas modernas en temas como la familia y la ética reproductiva. Sin etiquetar a los estoicos como cristianos, es innegable que ofrecen perspectivas enriquecedoras para todos. Tanto en las escrituras estoicas como en las cristianas, encontramos lecciones paralelas sobre la satisfacción y el propósito de la vida. A medida que viajamos a través de las arenas del tiempo y la filosofía, nos encontramos con la fascinante posibilidad de que Jesús, el Mesías en la tradición cristiana, pudiera haber compartido similitudes notables con los grandes pensadores estoicos. A lo largo de la historia, ambas filosofías, aunque distintas en sus enfoques y perspectivas, convergen en verdades universales sobre la moralidad y el propósito de la humanidad. En estas enseñanzas, podemos identificar puntos comunes que trascienden las diferencias aparentes entre el cristianismo y el estoicismo. Aquí, se presentan algunas de estas enseñanzas, que nos invitan a una reflexión profunda sobre cómo vivir una vida significativa. Actitud ante las circunstancias. Como menciona el apóstol Pablo, la clave no está en las circunstancias externas, sino en nuestra actitud hacia ellas.
Aprender a estar contento sin importar las circunstancias es una sabiduría compartida por ambas filosofías. El amor y la compasión. Tanto Jesús como los estoicos abogaban por el amor al prójimo y la compasión. La famosa enseñanza de Jesús sobre poner la otra mejilla se alinea sorprendentemente con la idea estoica de no resistir al mal con mal. La importancia de la reflexión y la autoevaluación. Ambas filosofías promueven la autorreflexión. El recordatorio estoico de pensar en nuestra propia mortalidad tiene paralelos en las escrituras bíblicas que nos instan a considerar el fin de nuestras vidas. La superación de la ira y la preocupación. Tanto los estoicos como la Biblia enfatizan la necesidad de superar la ira y la ansiedad, reconociendo que estos sentimientos no son beneficiosos para nuestra paz interior. La importancia de la disciplina y la autodisciplina. La necesidad de la autodisciplina es un tema común en ambas filosofías. Enfrentar las pruebas y tribulaciones con determinación es un valor compartido. El trato a los demás. La regla de oro, en la que se nos insta a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, se encuentra tanto en las escrituras cristianas como en las enseñanzas estoicas. La comprensión de la mortalidad y la impermanencia. Tanto las escrituras bíblicas como las enseñanzas estoicas nos recuerdan la transitoriedad de la vida y la necesidad de enfocarnos en lo que realmente importa. En esta exploración, hemos contemplado la posibilidad de que, a pesar de las diferencias superficiales, exista una armonía profunda entre el cristianismo y el estoicismo. Ambas filosofías, cada una a su manera, ofrecen valiosas lecciones sobre cómo vivir una vida significativa y plena. Mientras que el cristianismo profundiza en las profundidades del amor divino y la relación personal con Dios, el estoicismo ofrece herramientas prácticas para vivir de acuerdo con la naturaleza y encontrar la serenidad en medio de las tormentas de la vida. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, nos percatamos de que, independientemente de nuestras creencias religiosas, hay valiosas lecciones que todos podemos incorporar en nuestra vida diaria. Como se menciona en el Evangelio de Juan, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ya sea que te identifiques con las enseñanzas de Jesús, te sientas conectado con las reflexiones de Marco Aurelio o simplemente busques una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea, aquí tienes una invitación a vivir con propósito, integridad y un amor que trasciende todas las barreras. Con esto, concluimos nuestra discusión de hoy. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por tu atención. Este fue mi aporte, y espero que estas reflexiones te hayan resultado enriquecedoras. Te animo a seguir explorando y aprendiendo, ya que el conocimiento y la sabiduría son tesoros que enriquecen nuestras vidas. Gracias por acompañarnos y te invito a quedarte en la pantalla para ver el siguiente video que se mostrará aquí. Espero que lo disfrutes. Hasta la próxima.